La serie fenomenal de Star Televisión, Yalsapn, causó un gran impacto con su nuevo episodio. Entonces, ¿Suna morirá? ¿Beryl Pozan dejará la serie? La serie Yalsapn creó gran entusiasmo con su episodio número 92. Después de que el episodio anterior terminara con Ferit, Seyran y Suna heridos después del ataque armado, el nuevo tráiler reveló el curso de los acontecimientos. La situación de Suna y si Beryl Pozan abandonará o no la serie se ha convertido en un motivo de gran curiosidad entre los espectadores de la serie. En el último episodio de la serie Yalsapn, que se transmite los viernes por la noche, Ferit, Seyran y Suna resultaron gravemente heridos después del ataque armado. En el tráiler del episodio 92 de la serie Yalsapn, se vio que Suna estaba hospitalizada. Se revelaron los detalles del episodio 92 de la serie Yalsapn con su tráiler. Los espectadores de la serie se preguntan si Suna, quien estaba hospitalizada, abandonará la serie o si falleció. En el episodio anterior de la serie, el ataque armado llevado a cabo por Abidin y Karam arrastró a Yal al caos. En el incidente en el que Seyran, Ferit y Suna recibieron disparos, el estado de salud de Ferit, Seyran y Suna, quienes fueron llevados al hospital, quedó claro con el nuevo tráiler del episodio. Si bien se vio que Seyran y Ferit se recuperarán rápidamente, se entendió que la vida de Suna estaba en peligro y su condición era crítica. En el tráiler del nuevo episodio, se revela que Suna está embarazada y se la escucha decirle a Seyran: hice algo muy malo. Después de estas palabras, la escena donde el corazón de Suna se detiene, y la declaración de su tía Tus de nuestras condolencias plantearon la pregunta de si Suna morirá o no. Aunque todavía no hay ningún comunicado oficial, estas escenas rompieron el corazón de los espectadores de la serie. El médico les dice que Suna está embarazada. Lo importante es que Suna esté embarazada del hijo de Ferito Abidin. Parece que la verdad, sobre todo, está empezando a emerger. Aunque se consideraba que Seyran y Ferit gozaban de buena salud, se consideraba que la condición de Suna era crítica. Si bien en el tráiler se supo que Suna está embarazada, sus palabras a Seyran hice algo muy malo nos hacen pensar que la verdad saldrá a la luz. Seyran empezó a tener dudas, pero finalmente se dio cuenta de esto. Seyran se da cuenta del engaño de Ferit. Suna finalmente confiesa sus pecados. El pulso de Suna se detuvo ahí, pero esto podría pasar. Comenzamos con el dolor de Esme y Gulgun al ver a su hijo herido. Seyran y Ferit están en buenas condiciones, pero el estado de salud de Suna es crítico. Ferit se despierta y lo primero que hace es buscar a Seyran. ¿Dónde está Seyran? Seyran sale de su habitación y vemos a Ferit abrazando a Seyran, a quien ha estado tratando mal durante semanas. Finalmente empezó a apreciarla. Seyran, sintiendo el dolor de su hermana Suna en su corazón, dice: Ferit, ¿qué haré si algo le pasa a mi hermana Suna? Nadie debería experimentar el dolor de perder a un hermano. Ferit consuela a Seyran, pero su personalidad malvada se burla de él y dice: si no quieres que se moleste, cuéntale a Seyran lo que pasó entre tú y Suna. Ferit se enoja y va a la casa de Sisekan para vengarse. Abidin le dijo a su madre: Ferit no irá a la policía. Él tomará la justicia en sus manos. Abidin le dijo a su madre: dile entonces a ese estúpido hijo tuyo que cabe 3 tumbas para nosotros en el jardín. El abuelo Alisaga sabe que Ferit ha perdido el control, y busca a alguien que proteja a su nieto. Esta vez nuestro enemigo es fuerte. Ferit está decidido a hacer justicia y no se detendrá hasta destruirlos. Así evitarás que se convierta en un asesino o que alguien lo mate. Médico en el hospital: no sé si usted lo sabe o no, pero la paciente está embarazada. Él dice. Seyran se sorprende y le da la noticia a Ferit: mi hermana Suna está embarazada, Ferit. Ferit también está sorprendido, no sabe qué decir, se pregunta si el niño es suyo. Suna quiere confesar sus pecados a Seyran, pensando que no sobrevivirá. No quiero morir sin decirte nada, Ferit. Seyran: ¿qué pasa con Ferit? Él pregunta, y Suna responde: hice algo muy malo. Él dice. Suna finalmente se arrepiente de lo sucedido. El alter ego de Ferit tampoco lo deja en paz y le dice: se acabó. Suna está perdiendo la vida, los médicos están tratando de salvarla. Terminamos con Seyran diciendo con gran dolor: desearía que Dios me hubiera quitado la vida a mí y no a él, y vemos a Ferit finalmente buscando consuelo en los brazos de su abuelo. Esta situación nos genera muchas dudas. Empecemos por el hecho de que Suna está embarazada. ¿De quién es este hijo? ¿De Abidin o de Ferit? Los comentarios están divididos, algunos están seguros de que se trata de Abidin. No puede ser de Ferit porque solo han pasado unos días desde aquella noche. Y siguen creyendo que no pasó nada, que Suna lo soñó todo. Confían mucho en Ferit y no creen que pueda engañar a Seyran. Por otro lado, hay quienes dicen que su hijo es de Ferit, y que esa noche ocurrió algo más que un beso.
Ahora vayamos a la confesión de Suna. Sabemos que Seiran no escuchó la conversación de Suna y Ferit. Suna le admite a Seiran que cometió un error. Ahora nos preguntamos, ¿qué hizo Suna? ¿De qué se arrepiente? Ella se arrepiente porque si algo pasó con Ferit esa noche, o si no pasó nada y ella lo inventó todo. Finalmente nos preguntamos, ¿quién murió? Algunos dicen que es el bebé de Suna. Y otros dicen que es el bebé de Esme. Creo que es el bebé de Esme. Como se ve en la escena, la tía Tifa les da la noticia a Seiran, Gulgun y Kazn, pero Esme no está allí. No creo que Suna ni su bebé mueran, los escritores nos darán mucho drama. El embarazo de Suna y cuando Seiran, el padre de ese niño, se enterará de esta traición. Teniendo esto en cuenta, Seiran lo descubrirá en los últimos episodios de la serie. La posibilidad de que Beryl Potham, que interpreta al personaje de Suna, abandone la serie ha comenzado a discutirse con las escenas del tráiler. Si bien la situación de Suna sigue sin estar clara, ni el productor ni el canal han hecho ninguna declaración sobre el futuro de Potham en la serie. Sin embargo, los espectadores de la serie dirigieron sus ojos al nuevo episodio para descubrir si la historia de Suna terminará. En la última escena del tráiler, el corazón de Suna se detiene y su tía dice nuestras condolencias, lo que trae a la mente la pregunta de si Suna está muerta. El destino del personaje Suna, interpretado por Beryl Potham, y si abandonará la serie o no se revelará cuando se transmita el nuevo episodio. ¿Suna murió en la serie Yali Sapkini? ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Yal Sapkini? ¿Qué episodio será el final? ¿Qué pasará en el final de la serie? ¿El final de la serie tendrá un final feliz? ¿O veremos un final infeliz en el final de la serie? ¿Y las respuestas a las preguntas más frecuentes en los comentarios? Todo esto y más en este video. En primer lugar, estamos muy felices de que Seiran y Ferit estén vivos, pero Seiran perderá su confianza en Ferit como antes. Cuando Suna le diga a Seiran que hizo algo muy malo con Ferit, entenderá todo y Seiran decidirá romper arriba con Ferit. En primer lugar, Suna está embarazada de Abidin. Abidin buscará una gran venganza contra su familia. La pérdida de Suna sacudirá mucho a Ferit, y se sentirá constantemente culpable y perderá la cabeza y surgirán problemas de salud. El bebé de Suna no es de Ferit, sino de Abidin. Cuando la tía Atus dio la noticia de su muerte para expresar sus condolencias, no se refería a la muerte de Suna ni a la de su bebé. Hay trampa en el anuncio. Se refería al bebé de Esme porque si te das cuenta de que Esme no estaba en la escena pero que Gulgun y Seiran sí, significa que fue después de que Esme se enteró de que Suna estaba embarazada y su condición era grave. También es posible que sepan que Suna tuvo un aborto. Aquí Esme se enfermó y la llevó a cuidados intensivos y su hijo murió, a lo que Seiran dijo, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ella y aquí habla Seiran. Si el incidente realmente sucedió y es imposible para Suna, significa que Suna está embarazada, es posible que haya agotado a su hijo, y Esme puede haber estresado a su hijo y haber muerto. Este es el evento más grande que ocurrió. En cuanto a lo que Suna le dijo a Seiran, ella no morirá sin hablar. Lo que pasó es que hizo algo muy malo, por lo que Seiran especialmente comenzará a sospechar. Por supuesto que hay otros análisis cuando se ve el extraño comportamiento de Ferit, pero me contentaré con este video, y la continuación de mis análisis está en otro video. ¿En qué episodio será el final? Aunque ha habido mucha especulación sobre la fecha final de la serie, Yal Sapkini no tendrá un final anticipado y continuará hasta el episodio número 100. Esta predicción está respaldada tanto por el apoyo abrumador que ha recibido la serie por parte de los espectadores como por el hecho de que todavía hay aspectos inexplorados de la historia. Un guión de 100 episodios permitirá explorar en profundidad las historias individuales de los personajes, y que el público pueda ver un final satisfactorio. Especialmente el tratamiento de los problemas psicológicos de Suna, y el fortalecimiento de la relación de Seiran y Ferit, las historias llegarán gradualmente a una solución hasta el final de la serie. Los acontecimientos que tuvieron lugar en los últimos episodios de la serie de televisión Yal Sapkini cambiaron los procesos psicológicos profundos de los personajes y la dirección de la historia. Especialmente la escena entre Suna y Ferit se convirtió en uno de los temas más comentados entre los espectadores de la serie. En el nuevo episodio, la atención se centrará en la relación de Seiran y Ferit. Seiran adoptará una postura más decidida frente a las dificultades que atraviesa Ferit. Se tomará la decisión de que Ferit debe iniciar terapia, y en este proceso la pareja se vinculará aún más entre sí. La noticia de que Seiran estará embarazada en poco tiempo traerá un nuevo aliento a la vida de todos los personajes. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.